Bienvenidos y bienvenidas al Congreso de Interfaces. Esta es la edición número 13. Es el Congreso de Creatividad, Tecnologías e Innovación para la Calidad Educativa. Mi nombre es Marina y soy la coordinadora de esta comisión que se llama Cultura Emprendedora. En este espacio vamos a compartir y escuchar distintas ponencias que abordan experiencias, estrategias y reflexiones en torno a la enseñanza y en diálogo con la innovación, las tecnologías y las prácticas pedagógicas. Bien, vamos a darle paso a nuestra primera expositora. Ella es Silvana Carnicero Sanguinetti. Silvana, adelante, bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvana Carnicero, soy de Buenos Aires, de la localidad de Avellaneda principalmente. Y bueno, lo que les vengo a presentar hoy es una ponencia que llamé STEM EYUp, una experiencia de educación para la sustentabilidad. Esta es una experiencia llevada a cabo en una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires con un segundo año desde la materia Inglés para la construcción de perspectivas globales. En esta materia se busca que los estudiantes aprendan no solo inglés, sino que aprendan problemáticas del mundo real y que aprendan a atravesar un poco los caminos de la ciencia que tienen que ver con hacer buenas preguntas, con argumentar, con debatir y con poder difundir eso que aprenden y hacen. Dentro de ese marco es que se produjo una alianza que llamé una alianza virtuosa. ¿Por qué? Porque fue conectar la escuela con el mundo real y un poco con el mundo emprendedor, y por eso como para estar presente en esta comisión, ¿sí? Se unificó el trabajo de la Escuela de Educación Media número 1, Julieta Lanteri, de Caballito, perteneciente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con una startup denominada Bounty EdTech, que es una startup, como el nombre lo dice, relacionada a las nuevas tecnologías y que busca principalmente garantizar el acceso a las nuevas tecnologías con perspectiva de género. A través de esa startup se produjo otra alianza virtuosa que fue con una empresa denominada EY, que es la empresa que lideraba la creación y difusión de esta app que tiene fines educativos y que se llamó EY STEM App. Con este proyecto que les voy a presentar, el principal eje era trabajar con la metodología STEM, que para los que no están familiarizados, STEM viene del inglés, la S de Science, la T de Technology, la I de Engineering y la M de Mathematics. Ahora bien, como les decía antes, yo no soy profesora de ninguna de estas áreas, ¿sí? Yo soy profesora de inglés y abordé esta temática desde la materia Inglés para la construcción de perspectivas globales. ¿Cómo? Tratando de conectar STEM con estas cuatro áreas tan importantes con los objetivos de desarrollo sostenible. Todos estos objetivos pueden ser trabajados por estas cuatro áreas y todos estos objetivos para tener un impacto global pueden ser trabajados desde un aula de idiomas. Podemos decir que el proyecto estuvo dividido en dos fases, una fase de trabajo en la app y otra fase de trabajo colaborativo. La fase de trabajo en la app se caracterizó por un trabajo que garantizaba o que buscaba el desarrollo de la autonomía de los estudiantes y el conocimiento de los estudiantes sobre las temáticas que iban a trabajar, que en este caso eran los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, estas son las tres interfaces que la app presenta y ahora vamos a ver qué es lo que los alumnos hicieron en cada uno de ellos. En la primera, eligieron un objetivo de desarrollo sostenible y a partir de ese objetivo elegido, eligieron un recorrido. En este recorrido, ellos para cada propuesta iban a tener la cantidad de actividades que iban a tener que resolver. Una vez elegido, se les abría el recorrido que deberían seguir. Algunos objetivos, algunas actividades les proponían mirar videos, otras responder encuestas, otras visitar alguna página web.
otra a hacer ellos una encuesta a personas de su contexto, tanto familiar como educativo. A medida que ellos iban avanzando, podían ver cómo se completaba ese recorrido. Entonces, esta primera parte permitió trabajar, conocer y trabajar con los distintos objetivos de desarrollo sostenible, le permitió a los alumnos seleccionar su propio recorrido y resolver actividades para cumplir con esta idea de meta alcanzada, fomentando así la autonomía. En la segunda fase ya se deja este trabajo autónomo para unirse al trabajo colaborativo y unir STEM, la metodología STEM, con otra metodología activa como es la metodología del pensamiento de diseño. Todo este trabajo, que también es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, estuvo cruzado por fomentar la igualdad de género. ¿Por qué? Porque los chicos se organizaron en grupos, pero las características que tenían que tener los grupos, a pedido de la startup que estaba organizando este proyecto, era que hubiera más mujeres que varones, ¿sí? Y que el líder del grupo sea una mujer. ¿Por qué? Porque se considera que todavía tenemos una brecha de género importante con respecto a la inclusión de nuevas tecnologías y al desarrollo de vocaciones científicas. Entonces, de alguna manera, este trabajo apuntaba a saldar desde la escuela esa brecha. Entonces, como dijimos, el objetivo número 5 estuvo detrás de todo el trabajo en este proyecto y luego de haberse familiarizado los alumnos con todos los objetivos, con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, cada grupo eligió un objetivo y con ese objetivo iban a tener que diseñar un proyecto que tuviera impacto social, siguiendo la metodología de pensamiento de diseño y respetando las áreas STEM. Entonces, el primer objetivo elegido fue ecosistemas terrestres, sí, que era el objetivo número 15, y lo que el proyecto se llamó Sensores para la Deforestación. El segundo objetivo elegido fue el objetivo 4, Educación de Calidad, y el proyecto se denominó Tecnologías para Enseñar. El tercer objetivo fue el objetivo 2, Hambre Cero, el hambre en el mundo, fue el proyecto diseñado por los estudiantes, y el último fue el objetivo número 10, reducción de las desigualdades, con el proyecto Promoviendo la Igualdad. Para llevar este proyecto a cabo, los estudiantes tuvieron que seguir los pasos del pensamiento de diseño. Pero bueno, vamos a definir que el pensamiento de diseño busca diseñar con propósito, propone un proceso iterativo de mejora a una determinada problemática. El pensamiento de diseño trata de solucionar problemas de difícil solución y se lleva a cabo en 5 fases bien definidas. La primera fase es la fase de empatizar, ¿sí? Se necesita conocer la problemática para poder empatizar con aquellas personas que la sufren. Entonces, los estudiantes planificaron cómo iban a empatizar, ¿sí?, con grupos que se consideraban estar en desigualdad de condiciones ante otros. En la segunda etapa, los estudiantes tienen que definir el problema. ¿Sí? Entonces, para esto se conectaron con las matemáticas del área STEM, creando estadísticas para evaluar qué problemas eran los más representados y así tener información con evidencia. Una vez que tuvieron el problema definido, tuvieron que idear una solución. La solución que ellos decidieron llevar a cabo fue crear redes sociales principalmente, haciendo uso de la tecnología, y ahí tenemos otra área STEM, donde los estudiantes pudieran expresar sus problemáticas y ser escuchados y aconsejados por pares, promoviendo así la escucha activa y el respeto por las diferencias. Entonces, el próximo paso que tiene que ver, que es hasta el paso que pudieron llegar en este proyecto, por cuestiones de tiempo, porque el proyecto planteaba eso, llegar hasta el paso 4. El paso 4 del pensamiento de diseño es prototipar, ¿sí? Es crear
de alguna forma esa solución ideada para ponerla a prueba por los usuarios. Entonces, lo que prototiparon fueron redes en distintos sitios de acceso gratuito y las pudieron poner, compartir con aquellas mismas personas que le habían contado cuáles eran los problemas que tenían y cuáles eran las necesidades que tenían. En este momento el proyecto está en esta fase de prueba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este proceso iterativo hace que cuando ellos puedan evaluar cómo funcionó, puedan realizarle las mejoras necesarias. Bueno, ¿qué buscó un poco este proyecto? Saldar a través de proyectos de STEM la brecha de género. ¿Cómo se hizo? Y fomentar la educación buscando la sustentabilidad desde las escuelas. ¿Cómo se hizo? Bueno, fomentando la vocación científica en jóvenes y con un especial hincapié en las alumnas, las futuras estudiantes de nivel superior, para despertar vocaciones científicas en ellas. Se analizó el impacto de la IA en la sociedad, ¿sí? Y se promovió la reflexión sobre los desafíos éticos y sociales que actualmente su uso implica. Se visibilizó a referentes femeninos en el campo de las ciencias para empoderar a las estudiantes mediante modelos a seguir en STEM, y se fomentó la educación en la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible, promoviendo conciencia ambiental y el compromiso social entre los estudiantes. Eh, También usaron diferentes aplicaciones educativas, como en este caso que se implementó la app EY para el aprendizaje STEM. Se integraron los objetivos de desarrollo sostenible de manera significativa en lo que es nuestro currículo educativo, ya que estamos hablando de una materia de carácter obligatoria para las escuelas bilingües públicas de la Ciudad de Buenos Aires, y se hicieron distintos proyectos de impacto social que desarrollan soluciones que benefician a toda la comunidad. La intención de trabajar con este tipo de proyectos es, y de estar hoy acá compartiéndoles esta ponencia, es porque me parece que, o considero importante, formar docentes hoy eh, para que enseñen y diseñen experiencias de aprendizaje auténticas, activas y mediadas por tecnología, para que el aula pueda seguir siendo un espacio de sentido en un mundo que ya cambió. Así que bueno, muchas gracias. Esas son mis Muchísimas redes. gracias. Y bueno, cualquier cosa, después voy a estar atenta a las preguntas sobre el proyecto o cualquier información que necesiten para si a alguien le interesa replicarlo. Muchísimas gracias, Silvana. Te invito a que nos dejes entonces el contacto también a través del chat, Perfecto. así que queda registrado por ahí. Bien, vamos a pasar entonces a nuestras próximas expositoras, que son Karina Zarro y Natalia Gonza. Karina, Natalia, bienvenidas. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, hola, ¿cómo les va a todos? Muy Buenas buenas tardes. tardes, ¿cómo andan? Ahí ya ponemos para presentar. Bueno, cuando ustedes nos indiquen, entonces nosotros Adelante. comenzamos. Cuando gusten pueden Perfecto. comenzar. Buenísimo, muchísimas gracias, Marina. Bueno, una vez más, muchísimas gracias, Interfaces, por tenernos en consideración. La verdad que es muy importante para todos nosotros poder compartirles un poquito de lo que venimos haciendo en la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno. La idea es contarles un poquito de qué se trata nuestro proyecto educativo EduCiudad 4.0, Pedagogías para la Transformación Social y Ambiental. EduCiudad 4.0 nace desde una necesidad muy, pero muy concreta, dejar de enseñar los contenidos de manera aislada
y poder empezar a enseñar cómo realmente funciona el mundo de forma integrada. Por eso este proyecto tiene un enfoque interdisciplinario. No es una materia trabajándolo por sí solo, sino varias áreas dialogando entre sí. Por eso en el día de hoy me acompaña mi colega Natalia Gonza, y es muy importante para nosotras poder decirles desde nuestras asignaturas de qué manera nosotros venimos haciendo ese aporte desde una mirada distinta, pero sobre un mismo problema. Y ese problema es esencial, es clave, cómo construir una ciudad más sustentable, más consciente y más humana. Desde lo pedagógico nos apoyamos en el aprendizaje basado en proyectos, donde estudiantes dejan de ser receptores pasivos y pasan a ser protagonistas, los verdaderos protagonistas de esta historia. Investigan, diseñan, toman decisiones y construyen soluciones concretas. Pero además hay algo central, la inclusión. Todos los estudiantes tienen un rol dentro del proyecto. Cada uno aporta desde sus capacidades y eso fortalece no solo el aprendizaje, sino también el sentido de pertenencia. Entonces, este enfoque retoma ideas muy importantes, como plantea Dewey, se aprende haciendo, ¿no? Como sostiene también Vygotsky, el aprendizaje social, y como propone Morín, necesitamos formar estudiantes capaces de pensar la complejidad. Entonces, Edu Ciudad 4.0 no es solo un proyecto, es una forma de entender la educación como herramienta de transformación social y ambiental. Como así también nosotros tomamos la interdisciplinariedad en uno de los pilares de EduCiudad 4.0. No trabajamos contenidos aislados como les mencionábamos recién, sino problemas reales que requieren múltiples miradas. Entonces, cada materia aporta herramientas específicas, pero el aprendizaje ocurre en la integración. Los estudiantes comprenden que la realidad no está fragmentada en asignaturas. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Retomamos a Edgar Morin, quien plantea la necesidad de un pensamiento complejo capaz de vincular saberes con la realidad en su totalidad. Entonces, así aprender deja de ser acumular información y pasar a construir con sentido. Entonces empezamos a trabajar la innovación pedagógica en este proyecto. Como les mencionamos, se basa en aprendizaje basado en proyectos y nuestros estudiantes no repiten contenido, sino que diseñan soluciones. Se enfrentan a desafíos, investigan, prueban, se equivocan, nos equivocamos y desde ahí también el aprendizaje y volvemos a intentarlo. Aquí el rol de nosotros, de los docentes, cambia, ¿no? Dejamos de ser transmisores para convertirnos en guías de este proceso. También el aprendizaje ocurre a través de la experiencia en este caso, ¿no? Y eso es lo que buscamos, experiencias significativas que dejen huellas. Pero también, ¿sí? Y ahí vamos viendo por cuestión de tiempo, no videos y bueno, algunas, ¿no? Esto es una escuela sustentable. Les vamos a ir mostrando algunas de estas imágenes de este gran proyecto que tenemos, que en este año cumplimentamos toda la República Argentina, trabajamos en 2 instancias, el año pasado y para cumplimentar las provincias y tener todo la maquetación de nuestro país. Entonces, siempre tuvo y tiene un propósito claro, formar estudiantes comprometidos con su entorno. No se trata solo de aprender contenidos, sino de entender el impacto de nuestras acciones en el ambiente y en la sociedad también. Trabajamos la sustentabilidad, pero también la inclusión, como les decía hace un ratito, porque todos nuestros estudiantes forman parte activa de este proyecto. Entonces, en esa línea retomamos, por ejemplo, a Paulo Freire, quien entiende la educación como una herramienta de transformación social. Y eso es lo que buscamos, que nuestros estudiantes no solo aprendan, sino que se reconozcan como agentes de cambio. Si queremos estudiantes que cuiden el ambiente, que piensen críticamente y que trabajen con otros,
tenemos que ofrecerles experiencias donde eso realmente suceda. Y eso es lo que vamos nosotros buscando y explorando constantemente, ¿sí? Justamente es esto este proyecto, una experiencia que transforma de manera de aprender y también de mirar el mundo. Todo este enfoque que venimos trabajando con mi estimadísima ingeniera Natalia Gonzi, la interdisciplinaridad, la innovación pedagógica y el compromiso socioambiental, ¿sí? No queda solamente desde el marco teórico. Se traduce en experiencias concretas de aprendizaje donde nuestros estudiantes analizan, diseñan y toman decisiones. Y es ahí donde empieza a tomar forma lo técnico, ¿no? Cuando los chicos logran pasar de una idea a un sistema, cuando pueden interpretar información, identificar, ¿sí? Y construir soluciones con sentidos. Ahora sí, los invito a ver cómo este enfoque pedagógico se materializa en el trabajo concreto de nuestros estudiantes. Y ya así le doy la palabra a mi colega, bueno, estas cuestiones de la transformación socioambiental, ¿sí? Entonces, conciencia ambiental, ciudadanía activa, sustentabilidad y, por supuesto, el tema de la inclusión también, ¿sí? La educación es un acto de transformación social. Mi querida. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Gonza. Los chicos parten de un sistema donde tienen que empezar a trabajar entradas y salidas y adentro hay todo un proceso que en principio cuando ellos comienzan a ver ejemplos son cuestiones que no saben cómo funcionan, pero en este caso comienzan a ser parte y a tratar de que ese proceso lo realicen ellos. Entonces empiezan a analizar las entradas que son componentes sensores que pueden enviar información a una placa, como la placa Arduino que estuvimos trabajando, y salidas que son actuadores donde pueden recibir respuestas de ese proceso que ellos realizan a partir de las variables con las que van trabajando. Este proceso es un proceso realimentado donde ellos a partir de todo lo que van construyendo van haciendo pruebas y errores y van a su vez tratando de mejorar sus propios proyectos. Si querés avanzamos de diapo, Cari. Como les dije, trabajan con sensores de entradas, ¿sí? Que son entradas, son variables que se convierten en datos numéricos, que son procesados y a su vez se transforman en decisiones. Esas decisiones, a partir de esos datos, derivan en una salida que es una respuesta a lo que ellos desean realizar. Como dijo Cari, eran proyectos que tenían que ver con la República Argentina, donde tenían distintas problemáticas socioambientales que tenían que solucionar. Entonces, hicieron todo un proceso de investigación, de comprender qué era lo que querían resolver, cómo resolverlo, trabajar desde la parte de programación, ¿no? Obviamente, y a partir de eso obtener resultados que ellos puedan ver y mostrar las soluciones posibles ante las distintas problemáticas. Si quieres avanzar, Cari. Para este proceso de aprendizaje, que fue la parte más técnica, la que se basaron conmigo, porque tuvieron la materia de programación y tecnologías electrónicas, ellos tuvieron que hacer pruebas, depuración de sus códigos, prueba y error de los circuitos que realizaban, cambios de sensores y actuadores, para lograr obtener resultados que sean eficientes y eficaces a la hora de mostrar la solución más adecuada dentro de las herramientas que ellos tenían, ¿no? Bueno, eso fue más o menos un poquito tratando de no excederme del tiempo que tenemos disponible, lo que fuimos trabajando. Así que muchas gracias por darnos el espacio y por hacer parte al SPUM de este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos, Natalia, Karina. Muchísimas gracias por compartir. Si quieren, las invito a ambas a que nos dejen en el chat algún contacto. Sumamente Dale, interesante. muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Nuestra próxima expositora es Cialia Melink. Cialia, ¿estás por ahí? Sí, acá ando. Perfecto. Déjame Cuando acá, quieras puedes ok. comenzar. Sí, muchas gracias.
Voy a compartir pantalla. Listo, ahí ya lo ven completo, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, pues agradecer a la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo por generar estos espacios de colaboración. Y creo que mi proyecto va muy afín a los que nos han presentado ya Silvana, Karina y Natalia. Entonces, yo vengo a presentar un proyecto que se generó dentro de una de las materias que imparto. Yo estoy en el nivel profesional. La materia se llama Competitividad en Industrias Creativas y es dentro de mi institución, que es el CETIS Universidad. Yo me encuentro en el campus Ensenada. Esto para contextualizarlos un poquito, es pegado a la frontera de bueno, yo estoy en Baja California, pegado a la frontera de California, como a una hora abajito de Tijuana, que es como el punto de referencia más internacional. Bueno, dentro de esto, mis estudiantes tuvieron que generar un proyecto de emprendimiento creativo y se les solicitó que hicieran un despacho con el objetivo de que impactaran positivamente en alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso decía que son bastante afines los proyectos. Y para lograrlo, pues contamos con distintas actividades que nos apoyaron, que fue un taller de innovación, una asesoría en temas administrativos, el asistir a un curso en una plataforma virtual y un focus group con diseñadores de la localidad. Entonces aquí me permito presentar brevemente lo que sucedió. En este caso, el maestro Carlos Robles les impartió el taller a través de la metodología de Lego Serious Play y de ahí generaron ideas de emprendimiento que después trasladaron ya a un modelo Canva. La maestra Creta Cota tomó estas ideas y las fue puliendo a través de distintas herramientas de apoyo administrativo y posteriormente tomamos el curso de Coursera con colaboración con la Universidad Católica de Chile. Yo como docente acompañante también tuve que tomar el curso para pues irlos guiando de mejor manera y generé todos los ejercicios. Y de aquí me permito destacar el modelo de negocio que ellos emplean, porque en la parte de relación con clientes, ellos agregan como una subcategoría que sería relación con beneficiarios. Asimismo, también lo hacen con los canales. En mi experiencia, si ustedes están interesados en trabajar con este tipo de emprendimientos, también sugeriría que en la propuesta de valor se generara como esta subcategoría, porque particularmente a mí me funcionó, ¿no? Y bueno, este fue el focus group en el que estuvimos participando. Estuvieron pues diseñadores que además de ser destacados por su propuesta gráfica, están pues conscientes del impacto que generamos a través de la profesión en nuestra sociedad y pues se preocupan por generar proyectos que la mejoren. Y bueno, los estudiantes desarrollaron 5 proyectos. Destacamos algunas cosas particulares de cada uno de ellos. En el caso de Chapela Design, decidió hacer como mejorar sus procesos en la toma de decisiones. Y en el caso de diseño manual, quiso retomar desde la producción procesos manuales de impresión. Para el caso de Pink María, se enfocó en los objetivos de desarrollo que tienen que ver con el mejorar las condiciones de trabajo para las mujeres. Aquí es importante mencionar que cada estudiante decidió qué objetivo es el que iba a desarrollar o impulsar, considerando sus necesidades o bien aquellas pues, situaciones sociales que a ellos más les movieran, ¿no? Dasein fue un proyecto realizado por 2 estudiantes y ellas lo que hicieron fue construir una marca en la que todo su catálogo tuviera que ver con el contexto gastronómico. Y después las ganancias, bueno, parte de las ganancias que generen con su despacho de diseño van a ir dirigidas a emprendimientos que apoyan a personas en situación vulnerable a través de brindar alimentos. Y pues el que yo diseñé, que es el que aquí vengo a platicarles, es el de Casa Inkling, que está pues inspirado en bueno, considero yo que afortunadamente son más los estudiantes que tenemos con alguna necesidad de apoyo dentro de del el nivel profesional. Tenemos ya estudiantes con diversidad funcional que están logrando terminar sus estudios de manera satisfactoria, ya que la sociedad y
las familias pues tienen mayores recursos para hacer este acompañamiento, ¿no? Entonces, aún así, y cuando muchas de estas personas están involucradas en áreas creativas, eh, sucede que no necesariamente estamos preparando el entorno de trabajo para que ellos puedan ejercer de manera satisfactoria. Tristemente, en México, el INEGI reporta que el 62% de las personas en esta situación no cuenta con condiciones de trabajo, o más bien no tiene trabajo, ¿no? Otros de los datos nos indican que también estas personas son conscientes de o perciben esta discriminación laboral, ¿no? Entonces, eh, preocupada por esa situación, pues fue que surgió Casa Inkling. Y bueno, también las condiciones de trabajo pues llevan naturalmente a que estas personas se encuentren en una situación de pobreza o una situación de pobreza extrema, ¿no? Teniendo el 60% en estas condiciones. Y pues se generó este proyecto e invité a egresados que están en estas situaciones y algunos se sumaron al proyecto. O sea, actualmente se sigue planificando, pero esta es la conceptualización a la que llegamos en conjunto. Les confieso que yo cuando lo hice, el nombre era Taller Melling, por mi apellido, y pues al ser un despacho de inclusión laboral, pues era como el nombre menos incluyente que se me hubiera podido ocurrir, ¿no? Fue nada más para concluir el curso, pero pues desde ahí como que sentía que no hacía congruencia, ¿no? Entonces, en colaboración generamos este nombre y que tiene relación con la inclinación y la inclusión a estas personas. También fonéticamente y por la región en la que nos encontramos es normal utilizar términos en inglés, pues alude a ink, tinta, y entonces empezamos a generar como estas asociaciones entre fluidez, la acción de teñir. Entonces dijimos, sí, nosotros queremos teñir a la sociedad de un sentido colaborativo. Y pues finalmente la intención es que ellos se puedan integrar de manera orgánica en espacios de trabajo que conlleven pues la dignidad y respeto a ellos, ¿no? Entonces, si de manera inicial vamos a estar nosotros apoyando fuertemente a personas que están dentro de la diversidad funcional, la realidad es que después nos gustaría ampliar no solamente a egresados en estas situaciones, sino a creativos autónomos que están en esta situación y también a personas que viven otro situaciones de vulnerabilidad. Entre ellas puede ser que evitar las etiquetas de género, la discriminación social por clase, por creencias religiosas o por estilo personales, ¿no? Entonces la idea es poder ampliar nuestro ambiente de trabajo. Y para seguir estructurando este proyecto, posteriormente yo tomé este curso, ¿no? de Acumen Academy con Colombia. Y bueno, aquí la intención es pues poder generar de manera más sólida la medición que estamos nosotros provocando para poder también tener como esa escalabilidad, ¿no? Entonces, em, como les mencionaba, o sea, la intención final pues es crear como este espacio donde ellos puedan sentir que tienen condiciones dignas de trabajo y que se puedan integrar de manera orgánica en la sociedad y pues finalmente pensar o vivir una sociedad inclusiva. Muchísimas gracias y aquí les dejo mi contacto. Ahorita lo pongo en el chat para si alguien quiere que logremos algún proyecto de colaboración después. Muchísimas gracias. Se haría muy interesante el proyecto. Así que sí, por favor, déjanos entonces el contacto en el chat. Bien, vamos a pasar a nuestro próximo expositor, que es Gustavo Prieto. Gustavo, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí comparto la presentación. Perfecto. Me dice si está bien. Bien, la vemos. Si querés, lo dejas ¿Se ve así o ahí? poner la pantalla completa. Perfecto. Le puse a pantalla completa. Bueno, primero buenas tardes a todos. Bueno, un gusto de compartir esta jornada. Gracias a la Universidad de Palermo por la invitación. Eh, Voy a contar un proyecto de una escuela de condición semirural a 35 kilómetros al norte de la ciudad capital.
en el cual tengo la oportunidad de ser docente y esta escuela está orientada en turismo. Bueno, como ustedes saben, o como todos sabemos, que bueno, la realidad golpea y siempre estamos en el ámbito académico diciendo, buscando la problemática y nosotros nos pusimos a pensar que cómo podemos, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos tomar un punto de partida para hacer cambiar el futuro. Eh, Como vengo del marketing, primero tuve que identificar mis alumnos. Suena raro identificarlo, pero a ver, ¿cuál es la problemática recurrente que estaba sucediendo en el aula con este mundo tecnológico, lo que vemos día a día en el aula, ¿no? Los avances en la tecnología han superado ampliamente a veces el formato pedagógico que todavía se rige en algunos sistemas educativos. Y me puse a estudiar, me puse a mirar, a analizarlo, y bueno, detecté que el alumnado de la escuela secundaria han nacido en el rango del 1997 al 2012, que nosotros la conocemos como la generación Z en marketing y en la sociedad se conoce como la sociedad de cristal, ¿no? Estos niños tienen una particularidad porque son extremadamente vulnerables, como lo puse ahí en la diapositiva, sensibles, son de baja tolerancia al fracaso, eh, con pocas expectativas realistas sobre el trabajo futuro de sus vidas una vez recibida en el secundario bueno, un porcentaje muy elevado de deserción escolar, 60% de pobreza, eh, 30% de los adolescentes con problemáticas de abuso dentro del aula. Este rango arranca de los 15 años en adelante. Y además también el 57, el 59% de la gente, de los niños han recibido han vivido una experiencia de violencia o agresión física o psicológica. Suena dramático, ¿no? Los números, la problemática, pero no sé ustedes cómo es en su vida docente, pero nosotros ya definimos el perfil del alumno, por lo menos algunos indicadores que nos daban una idea conceptual, una idea de qué estaba sucediendo, por qué se estaban comportando, cuál podría haber sido los disparadores. Esos eran unos datos que nos orientaban un poco, ¿no? También le dijimos, bueno, tenemos la problemática, dejamos de pensar en la problemática y decir, bueno, vamos a pensar en cómo hacemos que estos jóvenes entren al mundo del desarrollo. ¿Cómo hacemos que? Dijimos, bueno, ¿cómo se mide? ¿Cuáles son los indicadores que para mí me digan que una sociedad o algún grupo poblacional tiene un buen indicador de desarrollo? O de estos niños, en un futuro, el entorno le va a permitir, ¿sabes? Entonces, bueno, me fui al programa de las Naciones Unidas y establecí que, bueno, se establece que la educación, el PBI y la salud y la equidad eran las variables que ellos medían. Eh, Como lo dijeron todos mis colegas anteriormente, no podemos estar alejados además del concepto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que bueno, hoy en Argentina también en un ámbito político se está discutiendo, pero no lo podemos estar ajeno a eso. O sea, nosotros no podemos pensar en los jóvenes, en su desarrollo, en su inserción al entorno, si no le explicamos y no entendemos que hay que pensarlo en todos los sentidos, ¿no? Desde lo ambiental, desde lo económico y desde el concepto de lo social. Y acá me detengo porque, como lo dije anteriormente, esta escuela en particular, su orientación es en turismo. Y si yo pongo a analizar todas las variables y todos los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, bueno, ahora van a ser 18, pero 12 objetivos de los ODS 2030 abarcan el turismo. Entonces dijimos, uy, qué poderoso es la actividad turística, qué poderosa es la educación, sabemos que queremos hacer crecer a los chicos, tenemos que empezar en la equidad, entonces seguimos investigando y encontramos una cosa nueva más que está sucediendo en las aulas, que es el tema de la IA, que supongo que ustedes lo verán todos los días, y dijimos, ¿qué relación, cuál es la problemática? ¿En qué discrepamos tanto entre la IA y la educación? Porque algunos textos o algunas investigaciones dicen que la IA favorece al desarrollo, al desarrollo de las personas, las mejora o le da mayores herramientas, mientras otros dicen que la destruyen, ¿no? Y entonces dije, bueno, a ver, ¿qué pasa con la IA? ¿Por qué me está afectando en el aula? ¿Me afecta? ¿No me afecta? Y indagando, investigando un poco más, encontré cosas interesantes que hoy, por lo menos hoy, al día de hoy, la IA no me debería estar afectando en determinadas cosas en el aula. La IA hoy no es creativa por sí sola, no tiene curiosidad,
no tiene un pensamiento crítico porque no te interpela la tecnología y tampoco es colaborativa por sí sola, salvo que en el prompt o lo promptes vos y le obligues o las bases de datos estén abiertas, ¿no? Entonces decíamos, hay que pensar en los objetivos de desarrollo sostenibles, hay que pensar en un programa de PNU, digamos, del desarrollo, y ahí ver cómo nosotros, desde la educación, sin afectar a este movimiento mundial, que el uso de la tecnología de IA no nos obligaba a, como quien dice, a condicionarnos, ¿no? En la educación. Bueno, dijimos, bueno, listo, ya sabemos todo lo que tenemos que saber, cómo hacemos nosotros para que ayudar a los jóvenes. Dijimos, bueno, estos jóvenes viven en una comunidad rural, ah, ellos entienden más que nosotros, por lo menos nosotros como docentes, cuál es el entorno, cuál es la potencialidad. Pero también detectamos también que esos niños han perdido con este uso excesivo de las tecnologías, porque estos niños salían de la escuela y se iban a dormir, o algunos se iban a dormir y después estaban toda la noche conectados a diferentes plataformas de streaming o bien a redes sociales. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos que estos chicos vuelvan a valorar su espacio que lo abandonaron? Entonces dijimos, vamos a crear una campaña libre que se llamó Encontrar la Paz, porque casualmente esta localidad, que es la capital provincial de la FEP, dijimos, bueno, a ver cómo cada uno de ustedes identifica su momento de paz. Después dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo a través de fotografía libre, porque casi todos los alumnos en la Argentina, el promedio de casi 2 dispositivos digitales por persona. Es brutal este tema. Y, y además dijimos, ¿cómo los podemos ayudar a estos chicos en esta inserción laboral, que también lo escuché anteriormente, las problemáticas? Y bueno, lo voy a contar cómo lo hicimos, pero buscamos, digo, no solamente le vamos a dar el título de base, que es bachiller en turismo, sino que vamos a buscar herramientas como de prácticas laborales rentadas y además generar actividades que los complementen entre ellos, que fue el desarrollo de una cooperativa escolar. Bien. Las ideas son muy buenas, yo creo que todos nos pasa lo mismo, las ideas son brillantes, hay muchas ideas, pero después la ejecución nos volvemos locos. Porque decimos, ¿dónde sacamos los recursos económicos? ¿Dónde sacamos los recursos humanos? ¿Con qué tiempo lo ejecutamos? Entonces dijimos, bueno, tengo el mundo de los negocios, dije, bueno, busquemos un modelo clúster y buscar lograr que todas las personas vinculadas a esos niños, que los niños tengan contacto los colaboren con lo que quieren. Pero el tema del clúster, que eso ustedes también lo deben saber mejor que yo, lo que no queríamos nosotros, que pasa mucho, es ¿cómo sería? Solapar las identidades de cada uno de los participantes. No queríamos que la municipalidad se disolviera, o sea, o perdiera identidad, que la iglesia, porque es la capital de la fe, no perdiera integridad, que la escuela no perdiera integridad y que las organizaciones que nos ayudaran no perdieran, no se solaparan a un proyecto, sino que la identidad forma parte sin perder su prestigio o su reconocimiento. No era el nombre del proyecto, no era el nombre del proyecto, sino las entidades trabajando para los jóvenes. Entonces ahí logramos que la municipalidad, nuestra escuela, la iglesia, en este caso el obispado, la Junta de Historia de la provincia, el Ministerio de Educación de la provincia, el Ministerio de Turismo de la provincia, dos universidades, una nacional y una provincial, la Red Argentina de Destinos Turísticos, Destinos Inteligentes Turísticos de la Argentina, UDGRA, que son organizaciones gremiales de empleados del turismo, empresarios, etcétera, todos colaboraron con nosotros. Y ahí se verán algunas de las fotos. Acá arriba a la izquierda está hasta el cura sacándose la foto, que eso es lo más loco. Y acá abajo están los alumnos y un montón de personas que forman parte de esas identidades. ¿Cuáles son los resultados? Que logramos que estos jóvenes volvieran al valor de pertenencia del espacio. No hay desarrollo si los niños no respetan y no cuidan sus espacios. No podemos imponer hoy desde la educación los modelos pedagógicos que todavía siguen existiendo en algún lado, son como de imposición. Te doy el conocimiento, te pongo una evaluación numérica, aprobaste o no aprobaste. Entonces dijimos al revés, que los niños fueran tomando de los proyectos, en este caso acá lo podemos ver, los niños saliendo a fotografiar el pueblo, acá lo podemos ver, y además
como lo contaba anteriormente, logramos que a través de este clúster, que todos trabajáramos para los niños. Esto es lo fuerte. Los niños aprendieron que podían trabajar, que tenían oportunidades de crecer. Los logramos capacitar con las entidades más importantes en materia turística de la provincia de la Argentina. Logramos que estos niños hicieran una práctica laboral. Acá hay una alumna arriba haciendo encuestas en una festividad local. Y además, como lo contaba, logramos que otras organizaciones y no solamente le dieran un título de base, que es la escuela, sino una certificación de guías vaqueanos. Esto es para nosotros, bueno, acá tengo un montón de experiencias de jóvenes. Hicimos que los niños que están acá abajo al medio, si los llegan a ver, los mismos jóvenes relevaron sendas antiguas, muy antiguas, porque ahí marcamos un sendero, los capacitamos en guías vaqueanos y ellos mismos tienen su propio desarrollo, vamos, un desarrollo profesional, pero para además que en un futuro poder tener sus propios ingresos. Algunos nos donaron computadoras y algunos jóvenes por sí solos empezaron a repararlas. O sea, nosotros lo que estamos intentando con nuestro modelo educativo es que identificar el perfil del alumno y darle la mayor cantidad de herramientas posibles para una vez finalizado su ciclo educativo puedan continuar o trabajando o en la universidad o desarrollando sus propios microemprendimientos. Eh, Quiero pasar un videito, pero quiero detenerme en una experiencia. Todo lo que estamos viendo acá, nosotros nos anclamos en una variable, que el mundo habla de la innovación tecnológica y nosotros estamos hablando de la innovación humana. Ese es nuestro concepto básicamente en cual los niños se vuelven a identificar con su entorno, ven sus potenciales, le damos las herramientas para que puedan crecer sobre su perfil y bueno, los resultados están en fotos, no voy a aburrir con tanta foto, pero los niños pudieron capacitarse con las organizaciones más importantes y quiero contar algo muy fuerte de todo esto, que todo lo que logramos es por la colaboración de profesionales, padres y que han ido gratuitamente a la localidad a formar a estos chicos que a veces siempre se dice que la escuela está por un lado, las organizaciones están por el otro. Si no hay una transversalidad en este mundo moderno hoy de colaborar, es muy difícil que estos niños, una vez concluido su ciclo educativo de nivel medio, tengan como una perspectiva. Entonces, en eso estaba trabajando, en eso estaba contando y perdón si los aburro, pero nosotros tenemos experiencias de innovación humana muy poderosas. Estos niños, cuento la historia, quemaron un viejo hotel. ¿Cuándo? Estaba abandonado, era del gobierno de esta provincia, lo quemaron. Y entonces todo eso, y ellos, nosotros qué hicimos, el municipio y un esfuerzo colaborativo, el gobierno reparó ese hotel, que es una hostería local, y le dijimos a todos esos que habían quemado, que ese hotel lo habíamos reconstruido para que ellos fueran a hacer su práctica laboral. Los niños cuando ingresaban a la hostería y lo que pasó fue, se largaron a llorar los chicos. Los niños, varones, mujeres, independiente, o sea, no es una cuestión de género, los niños se largaban a llorar. Y nosotros nos quedamos todos helados y les preguntamos, ¿por qué lloraban? Dice, porque ellos nos contaban que ese lugar lo habían destruido ellos y que ellos siempre se lo veían como una cuestión personal, como abandonado. Ellos se veían en la hostería. El ejemplo abandonado de la hostería eran ellos. Y lo más loco es que ellos lo habían destruido. Y ahora volvían, después de varios años, a hacer su práctica laboral ahí. Para nosotros fue una experiencia, bueno, muy fuerte. Yo lo cuento con mucha alegría porque todas las experiencias que tenemos nosotros están basadas exclusivamente en eso, ¿no? Con todas esas problemáticas que mencioné anteriormente, ¿no? Que los abusos, el hambre, la falta de fracaso, eh, y por un puntito más que también no lo quise poner, pero a veces ya que estamos entre profesionales se va a entender. Yo cuando les pregunto qué quieren de su futuro, me dicen mis alumnos, o varios, no solamente mis alumnos, los jóvenes hoy lamentablemente te dicen profe, si a mí me va mal, esta palabra es muy fuerte, pero dice, yo me suicido, me dicen. Disculpen que lo diga, pero a nosotros como profesionales, padres, hermanos, nos moviliza a decir, bueno, ¿por qué si la educación formal no está cubriendo esas cosas, tenemos que ir más allá, ¿no? Y eso fue lo que nos motivó a hacer este proyecto, básicamente. Eh, pero bueno, tengo un videito y con eso no quiero aburrir Gustavo, más. perdón que te interrumpa. ¿Nos querés dejar Sí, el video en el chat? Así podemos continuar porque sí. ya se cumplió el tiempo, más que nada para que Perdón, todos tengamos te pasa que, la... bueno, sí, me costaba resumirlo, discúlpenme, bueno, le No, agradezco que me seguro hayan es una escuchado. experiencia increíble y sumamente interesante, así que me imagino que
que hay mucho Para nosotros material sí. para compartir. Pero sí, te invito si quieres, nos dejas en el chat el video y el contacto tuyo también, Dale, ¿sí? muchas gracias a todos. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, Gracias, ya dejo mi Gustavo. contacto y bueno, y seguramente me contactaré con alguno de ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a pasar a las próximas expositoras que son María Lourdes Fuentes y Carmina Williams. Bienvenidas. Hola, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla, creo que ahí está. Bueno, pues buenas tardes. Primero que nada, agradecer por el espacio. Mi colega Carmina se tuvo que retirar, pero aquí estoy para hablarles justo de un proyecto que, escuchando lo que han planteado mis colegas y los expositores, pues comparte preocupaciones, inquietudes, soluciones, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro proyecto se llama A Challenge, Ecosistema Formativo en Educación Publicitaria, un modelo transversal para articular estrategia, creatividad y producción en educación publicitaria. Nosotros teníamos un problema, nos enfrentábamos a que justo la formación publicitaria en educación superior pues suele organizarse de forma fragmentada, mientras que la práctica profesional pues exige algo más de integración simultánea entre estrategia, creatividad y producción. Y esta tensión pues generaba una brecha en la comprensión del proceso publicitario como sistema, ¿no? Nosotros dialogábamos con los alumnos, llevaban sus clases de estrategia, dirección de arte, dirección creativa, producción, pero de repente no entendían al final cómo se relacionaba todo el proceso, ¿no? Entonces, esa era como nuestra principal preocupación. Entre otras cosas, porque también hablábamos de competencias, de habilidades, formación de ciertas capacidades, ¿no? Y entonces, como un intento por solventar estas dificultades, fue que empezamos a construir algo que ahora, en retrospectiva, le llamamos ecosistema formativo del programa. Nuestra licenciatura se llama en Estrategia y Creación Publicitaria. Y este ecosistema está conformado por tres ejes, uno de formación, otro de evaluación y otro de vinculación. Justo yo solo les voy a hablar del eje de formación, que es el Ad Challenge, ¿no? Que tiene que ver con la formación curricular de los estudiantes, en donde la propuesta es generar proyectos integradores que articulen las diferentes disciplinas del área y que nos ayuden al mismo tiempo a comprobar que los estudiantes alcanzan ciertas competencias y desarrollan ciertas habilidades para el futuro. Entonces, el Ad Challenge lo que hace es que reorganiza el trabajo académico mediante un reto común que articula asignaturas. Trabajamos, como lo mencionaron al principio, me parece que Karina y Natalia, con aprendizaje basado en proyectos. Y esto nos permite experimentar todo el proceso publicitario completo de forma progresiva, interdisciplinaria y en contextos reales. Cada periodo académico nos organizamos por ciclos y en esos ciclos los profesores pueden ser hasta 5 materias que trabajan en conjunto para solucionar un proyecto, ¿no? El alcance académico ha sido bastante bueno. Llevamos 6 periodos académicos trabajando desde el 2023. Por periodos académicos me refiero a esta división de primavera, verano, otoño. Y en cada periodo académico pueden haber activos 4 ciclos, ¿no? Que serían lo que comúnmente conocemos como semestres. Hasta ahora hemos desarrollado 16 ciclos y en todo ese proceso han participado 68 materias. Cada ciclo intervienen, por ejemplo, máximo 5 materias, lo cual implica cierta complejidad porque estamos hablando de organizar a 5 profesores distintos, algunos con más compromiso en cuanto al tiempo y disponibilidad porque tienen más accesibilidad. Por su naturaleza, los profesores de tiempo completo que los profesores de hora clase, de los cuales estamos súper agradecidos porque la verdad es que han colaborado con nosotros de una manera importante y siempre están al pendiente del proyecto. Y bueno, durante estos 6 periodos hemos desarrollado 12 proyectos reales y 4 proyectos ficticios. Procuramos que sean proyectos reales, pero también la dificultad es alcanzar y cumplir los objetivos que cada materia implica y entonces hay que buscar que los proyectos se adapten y se adecúen a esos objetivos.
El modelo que hemos desarrollado favorece la articulación entre estrategia, creatividad y producción. Ahora los estudiantes tienen más claridad respecto a cómo circula un proyecto en el área de la publicidad. Y esto también ha ayudado a promover ciertas competencias como el pensamiento estratégico ya aplicado en una situación específica, el trabajo interdisciplinario entre profesores. También eso ha ayudado a que los profesores rompan las barreras de sus asignaturas y se sientan involucrados con otras disciplinas y temas para compartir avances, etcétera. Y en nuestros estudiantes trabajamos mucho las capacidades argumentativas mediante presentaciones, en su mayoría tipo pitch, en donde vamos seleccionando las mejores propuestas para que se vaya desarrollando el proyecto. Y entonces, en ese sentido, el aprendizaje se construye en la toma de decisiones situada, que justo también es otra competencia importante ahorita que mencionaba Gustavo, la generación Z, pues les cuesta decidir, ¿no? De repente, tomar decisiones y responsabilizarse de esas decisiones empieza desde el trabajo en equipo, quién es el líder y qué responsabilidades tienen mis compañeros. La implementación justo hace visible tensiones en la integración del modelo, ¿no? Lo que les comentaba, a veces es difícil conjugar los horarios de los profesores, pero lo hemos logrado trabajando de manera híbrida, ¿no? Algunas veces todos presenciales, algunas veces no se puede, entonces unos virtuales, otros presenciales, en juntas de planeación, etcétera. La evaluación también ha sido un cambio importante porque no es lo mismo evaluar desde tu propia asignatura que de manera colegiada. Entonces, esto ha como afinado la percepción de los estudiantes respecto a sus evaluaciones. La gestión del tiempo, así como la heterogeneidad de los perfiles, tanto de los estudiantes como de los profesores, ¿no? Hay estudiantes que son sumamente colaborativos, que les encanta participar, que aunque no inscriban todas las materias, le dan seguimiento al proyecto y están presentes, y otros que pues hacen lo suficiente, ¿no? Entonces, estas tensiones nos sitúan en una simulación académica y una práctica profesional que intenta subsanar lo que se van a enfrentar a una realidad ya laboral, ¿no? El Ad Challenge no constituye una solución cerrada, seguimos en constante crecimiento, depuración, haciendo ajustes, porque además cada semestre nos enfrentamos a proyectos distintos, cambian los alumnos, cambian los profes, cambian las materias, pero definitivamente es un dispositivo importante dentro de nuestro ecosistema formativo que permite articular saberes, visibilizar las condiciones de integración en la formación publicitaria. Este módulo se traduce en una integración efectiva entre teoría y práctica para desarrollar el pensamiento estratégico, creativo y argumentativo, y nuestro objetivo es que los estudiantes construyan propuestas viables y contextualizadas en escenarios reales. A veces no es posible porque a veces las materias incluyen objetivos que evaluamos colegiadamente y decidimos si el proyecto es real o ficticio, pero aunque sea ficticio, lo hacemos con todas las características que un profesional requiere para salir adelante, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, más allá de los productos finales, justo el Ad Challenge consolida aprendizajes clave en contextos reales y con consecuencias reales. Por ello, funciona muy bien como un eje articulador del programa. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, María Lourdes, y para Carmina también. Muchas gracias por compartir el proyecto. Te invito a que nos dejes entonces también el contacto en el chat. Bien, Perfecto. vamos a continuar con Cristian Aguilar Navarrete. Cristian, bienvenido. Muchas gracias. Paso a compartir. ¿Me confirman si se ve? No, estás compartiendo, pero no lo vemos.
A ver, voy a probar de nuevo. Sí, no hay problema. Bueno, mientras Cristian prepara la pantalla, yo les comento que todos los contactos de nuestros expositores están en el chat. Eh, si desean dejar alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer a quienes están participando de la sala como oyentes. Bueno, Cristian, lo vemos perfecto ahora. Perfecto. Voy a colocar en pantalla completa. Ok, entonces buenas tardes a todos. El motivo de esta presentación tiene que ver con el análisis de cursos de innovación y emprendimiento que me toca realizar en la universidad. Yo vivo en Chile, trabajo en la Universidad Técnica Federico Santa María en cursos de innovación y emprendimiento. En este momento también estoy realizando mi doctorado en la Universidad de Palermo, analizando el emprendimiento desde un punto de vista cultural y simbólico. Por lo tanto, esta presentación tiene como objeto analizar cuáles son las imágenes, cuáles son los imaginarios que se desarrollan tanto de parte de los alumnos como de parte de la propuesta de curso durante el semestre, entendiendo de que el emprendimiento es más que una actividad económica, sino que también juega un rol simbólico y cultural. Por lo tanto, esta pregunta, la pregunta que guía esta presentación es: ¿cuáles son los imaginarios de emprendimiento que se construyen en estos tareas, en estos talleres, perdón? Y tiene diferentes, se va desenvolviendo de diferentes maneras. Empieza desde el mismo programa del curso, se desarrollan diferentes imágenes en este curso y esas imágenes tienen lecturas que se va a analizar más adelante. Y eso va generando también un tipo de emprendedor. ¿Cuáles son las imágenes tanto de emprendedor como de ideas de futuro que que se trabajan en esto a veces consciente o a veces inconscientemente? Y para esto el marco teórico que se propone es de la iconografía, principalmente con dos autores, Panofsky y Warburg. La imagen que vemos detrás tiene que ver, es una representación de las relaciones que hacía Warburg entre diferentes obras de arte, entre diferentes imágenes, para establecer cuáles eran estas posibles relaciones. Y lo que vamos a utilizar de Panofsky es la idea de conocer los elementos culturales principalmente. Entonces, tomando por primera imagen, tiene que ver con el emprendimiento como una resolución de fricciones cotidianas. Entonces, aquí son dos cursos los que se están pasando por este análisis. El primero es taller de creatividad para el emprendimiento. El segundo, que es el siguiente semestre, es el pensamiento de diseño para el emprendimiento, tal como comentaba una expositora previamente con la metodología de Design Thinking. Entonces, en este caso, son los problemas que viven los alumnos la principal fuente de innovación. Y estos pueden ser problemas con el Wi-Fi, problemas con estacionamiento, problemas energéticos, es decir, cosas que esté viviendo el estudiante como signos de malestar. Por lo tanto, desde aquí se empiezan a generar diferentes propuestas de soluciones de parte de los alumnos, tomando solamente una, por ejemplo, que es la idea de transformar el movimiento y la fuerza, la energía cinética del caminar en energía eléctrica, como bastantes otras soluciones más. Hay una siguiente área que tiene que ver y que se trabaja en el curso siguiente, tiene que ver con el utilizar la innovación para un propósito específico, en este caso, para la asistencia y el cuidado de los adultos mayores. Entonces, se empiezan a trabajar con imágenes interesantes. Cómo a través de la innovación se puede cambiar la imagen del adulto mayor vulnerable y en estados difíciles de habitar hacia mayor autonomía y mayor cuidado. Entonces,
es interesante aquí la imagen de la tecnología, no solamente como un factor de desarrollo, sino también relacionado con el cuidado. Por lo tanto, aquí sí vemos algunas formas diferentes de cuidar, que son ejemplos de trabajos de alumnos, con la idea de que la vejez como una fortaleza y no como un declive. Y esto pasa también por el proceso que se mencionaba previamente del design thinking, de entender cuáles son las necesidades de las personas y de dónde vienen las posibles soluciones, pero en cuanto a imágenes. No entramos aquí en esta presentación a analizar técnicamente las propuestas, sino de dónde vienen culturalmente. Y para eso ocupamos el concepto de Nacht-Leben de Warburg, que es analizar de dónde, cuál es el origen histórico de las imágenes. Cuando nosotros vemos una cruz, ¿de dónde viene esa cruz? O los árboles, en sinónimo de la vida y del cuidado, o este gesto de las manos. Son imágenes muy antiguas que nacen de forma relativamente espontánea en el diseño de la presentación de los alumnos que participan en este tipo de cursos, pero la reflexión viene a lo antiguo que son estas imágenes. Entonces, de la misma manera, en un primer curso tenemos un levantamiento de posibles dificultades que pueda vivir, y en el siguiente curso ya tenemos reparación. También aquí trabajan con Arduino, como se mencionó anteriormente. Entonces, hay una diferencia entre lo que el curso dice versus lo que a veces las imágenes de los alumnos muestran. Muchas veces está esta idea de prototipar rápido, prototipar barato, pero principalmente por el uso de inteligencia artificial, considerando que también no, esto en este caso son alumnos de ingeniería comercial, no necesariamente con conocimientos de renderización 3D. De todas formas pueden hacer productos que visualmente son altamente avanzados. Entonces aquí, muy rápidamente, ¿cuáles son los imaginarios que se están trabajando? Imaginarios en cuanto al problema, en cuanto al actor, y cuál es el rol simbólico que tiene este rol del emprendedor, un poco sujeto a la lógica un poco del héroe. Y cuál es esta visión de futuro, hacia dónde quiere ir la sociedad. Entonces, aquí el objetivo de esta reflexión es mostrar que estos talleres de innovación no solamente entregan herramientas de emprendimiento, sino que también es una articulación con los imaginarios, y que estos imaginarios son, cuando se hace el análisis, son realmente muy antiguos. Entonces, ya para cerrar, vamos a ver un video corto de la presentación final, donde los alumnos presentaron ante una comisión. Había jefes de carrera, habían personas, founders de startups que les hacían preguntas. Entonces en esa imagen se podía ver una, una señora que había sido parte del testeo de la solución. Entonces, bueno, el objetivo de esta presentación es analizar el emprendimiento desde este punto de vista cultural y cuáles son las imágenes que estamos transmitiendo a los alumnos y que ellos mismos desarrollan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Muy interesante el proyecto. Felicitaciones por lo que realizaron. Te invito a que nos dejes algún contacto en el chat, ¿sí? Bien. Vamos a pasar entonces con nuestra próxima expositora, que es Nora Quirós. Nora, bienvenida. Ella tiene equipo con Sandra Barros Córdoba también. Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Muy bien, vamos a eliminar esto de aquí. Y pues yo vengo a presentarles un proyecto que le pusimos Datos en Movimiento, Formación y Tecnología aplicada a la movilidad urbana. Y gracias por presentarnos. Quisiera contarles que en 2015 en México hubo más de 40 millones de personas que hicieron traslados a sus trabajos diariamente en ese año. Y como background es que en México y en muchos otros
países de Latinoamérica no existe herramientas de conteo de movilidad como tal, formalizados. Por ejemplo, en México el último intento que se hizo fue en 2017 mediante la encuesta Origen-Destino y solo mapeaba la parte de la zona como centralizado, la capital del país. Por lo tanto, no nada más es complejo el cuantificar la movilidad, sino también es multidimensional. Otra área que estamos analizando en nuestro proyecto es que existe una brecha educativa entre formación académica y problemas reales del territorio. Y por lo tanto, existen necesidades reales como que al hablar de movilidad es que no tenemos datos estructurados, faltan herramientas tecnológicas aplicadas y la formación de las personas que están formándose como urbanistas, como desarrollos de tecnología, pues no tienen una formación interdisciplinaria como tal. Entonces nosotros nos cuestionamos cómo formar estudiantes capaces de intervenir en problemáticas reales de movilidad. Y creamos este proyecto. El enfoque es un aprendizaje basado en problemas, a diferencia de nuestros compañeros anteriores que presentaron. Ahora no nada más proyectos, sino que esos proyectos se tienen que aplicar en la vida real. Y lo unificamos a la ubicación de la zona metropolitana de Aguascalientes. Y los objetivos eran tres: que ellos tuvieran un aprendizaje aplicado, que tuvieran un trabajo interdisciplinario, que no nada más estuvieran metidos en la parte de sus carreras y que en la parte de todo este desarrollo de este proyecto realmente hubiera una resolución de una problemática, que en este caso es falta de información sobre cómo nos estamos moviendo. Por lo tanto, los estudiantes se convierten en diseñadores de soluciones, no en solo receptores del conocimiento. El equipo estuvo conformado por diferentes perfiles, algunos de sistemas, algunos se enfocaron en la parte de encuestas, otro de captura de datos, otro de desarrollo web, otro de la parte de la investigación detrás de por qué es importante la movilidad, cómo se aplica, qué factores tiene, otra la parte de la consultoría educativa, el desarrollo de data web interactiva, cómo presenta los datos a la población en general para que éste les sea útil y toda la parte de cómo gestiones que este aprendizaje realmente le sirva a los estudiantes, la parte pedagógica. La metodología se parece mucho a Design Thinking, pero también incorporamos una metodología que es metodología ágiles, porque al momento de que implementas desarrollos tecnológicos, estos proyectos de metodología ágil permiten que proyectos muy complejos puedan desarrollarlo más perfiles diferentes y por lo tanto también existe una mejor comunicación y un mejor desarrollo. Está compuesto por 5 pasos. Primero, identificar el problema, la definición de requisitos, el diseño de sistemas, el desarrollo de sistemas y pruebas y ajustes. ¿En dónde está localizado? Nosotros nos localizamos este proyecto en la zona metropolitana de Aguascalientes. ¿Y por qué es importante? Porque si podemos ver en el mapa, México tiene como tres capitales o 3 ciudades como con poder o con más atracción en cuanto a la economía. Es como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Y nosotros nos encontramos exactamente en el triángulo. Nosotros formamos parte de la parte de corridos, es como todas las avenidas y las carreteras federales, somos un punto de contacto y por lo tanto es importante ver cómo están pasando por nosotros todo este tipo de movilidad. La zona metropolitana está compuesta por Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romos. ¿Qué hicimos ahorita? Estamos haciendo el desarrollo tecnológico de este proyecto. El primer paso es captación de datos mediante GPS y mediante la contrastación de simulaciones de patrones, por medio de contar tanto tráfico como la parte de infraestructura urbana. El segundo es creación de base de datos de movilidad. El tercero es un sistema interno para consultas y gestiones. Y la cuarta fase, que es en la que estamos ahorita, que es integrar un portal interactivo para actualizaciones diarias y datos no nada más como de la zona metropolitana de Aguascalientes, de México, sino también de mundiales. Creamos esta página web, que esta fue parte de la primera fase, en donde explicábamos cómo podían las personas participar. Eran cuatro etapas. El primero era una encuesta inicial para saber quién nos estaba otorgando los datos de sus GPS y también para informar las partes de cómo estamos protegiendo sus datos.
El segundo es que les enseñábamos cómo instalar esa aplicación para poder hacer el registro de rutas y que se podía tanto utilizar para iPhone, Android y algunos otros sistemas que no fueran de esos. Y utilizamos Google Maps. Entonces, en las personas, como en una capacitación muy fácil, podían interactuar y podían registrar. Nosotros les pedíamos 7 días para poder diferenciar entre días laborales y días pues, de descanso. La tercera fase es entregar las rutas. Al principio lo quisimos hacer como muy fácil, nada más era que nos dieran como acceso por medio de una carpeta en la línea o en alguna nube o que nos los enviaran por medio de WhatsApp. Y el último paso era un cuestionario de cierre. Después de que nosotros recuperábamos los datos, revisábamos que todo estuviera bien y nada más como que intentábamos preguntarles el día domingo, mira, hiciste como una parada en tal sitio que dice el GPS. ¿Nos podías como indicar más información? Y así. Y nos dimos cuenta de algo como muy, como que ya sabíamos, pero que verlo en imágenes nos dio la razón de por qué es importante medir los datos. A pesar de que la zona metropolitana de Aguascalientes forma parte de 3 municipios, realmente la parte morada era donde las personas estaban transitando. Las otras partes ya tenían usos de suelos diferentes y realmente no tenían tanta interacción. Y tenemos pues muchísimos kilómetros cuadrados que abarca esta área, a pesar de que visualmente se ve como que es nada más el centro. También hicimos simulaciones de esos trayectos para ver si el tráfico y las vialidades y diferentes tipos de horarios nos hacían diferentes tipos de patrones e incluso nosotros podíamos como decirle al usuario, intenta algún día agarrar esta tal vía porque chance haces menos tiempo. Y descubrimos algo, en promedio, ellos en un día que sí fuera laboral para ir al trabajo, iban como, tardaban 12 minutos y en distancias de casi 9, 10 kilómetros, que a comparación de otros estados y otras capitales, esto evidencia de que Aguascalientes todavía es una zona con bastante fluidez. Y la segunda fase, que es el que estamos como en desarrollo, es generar una encuesta web que ya no sea por medio de Google Forms, sino ya nosotros tener como toda la gestión, generar la base de datos, generar un portal con usuarios con mapas y una web interactiva. Esta es la parte del primer prototipo como de la encuesta. Aquí ya empezamos a tener como usuarios, ya empezamos a hacer, utilizar mapas y crear como todas las fases de dónde se mueve cada persona. Y también hicimos como una gestión de datos para individualizar más y ver quiénes eran las personas que nos estaban dando esos datos a mayor medida. También podíamos ver cómo era el trayecto, si daban hacia la derecha, a la izquierda, cuántos metros, por qué calles. Y eso estamos viéndolo para que nos permita analizar de manera integral la movilidad de Aguascalientes. Y encontramos de que mucha gente que trabaja en el sector industrial sigue un patrón definido a comparación de otros que, por ejemplo, no sé, se dedican a áreas de tecnología o servicios, y eso nos indica cómo las personas están utilizando la ciudad. Incluso también una cuestión de edades. ¿Cuántas personas, por qué grupos, por qué cantidades? Y también los usos y tendencias por tipo de transporte, autos, bicicletas, caminando, motos, etcétera. Esta es la segunda fase, aún no termina, creo que va a terminar hasta el siguiente año, pero ya tenemos aprendizajes y reflexiones sobre ello. Uno, de que ellos están desarrollando pensamiento crítico, estamos resolviendo problemas, ellos aprenden que no nada más están programando y obteniendo datos, sino que esos datos representan a una persona y a un trayecto de vida. Y están haciendo trabajo interdisciplinario, porque no nada más alguien de pedagogía está trabajando con personas de educación, sino también con personas de tecnología, personas de urbanismo, personas de zonificaciones. Y como reflexión nos llevamos hasta ahorita de que la educación debe transformar, que si bien estamos utilizando en este proyecto la tecnología como medio, realmente el impacto social es el fin. Por lo tanto, la formación, la tecnología urbana aplicada, pues no nada más está generando estudiantes, sino ya está generando profesionistas capaces de transformar la ciudad.
Y esto ha sido todo. Agradecemos pues a todas las instituciones, al Tecnológico Nacional de México, a la UTN, a la UA, a NEDU, por ayudarnos con este proyecto, porque es pues muchísimos perfiles y muchísimas voluntades. Muchas gracias. Gracias, Nora. Muchísimas gracias por compartir el proyecto y te invito a que nos dejes en el chat el contacto. Vamos a pasar entonces a Fabio Liscano Prada. Fabio, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy el arquitecto Fabio Andrés Liscano. Voy compartiendo aquí pantalla mientras voy presentando. Yo soy docente de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, en Colombia. Nosotros venimos trabajando desde la universidad. Yo lidero el grupo de investigación Gimbearqui, que es Grupo de Investigación en Arquitectura, y pues venimos trabajando proyectos desde hace ya varios años. Este es el grupo de arquitectos e ingenieros que trabajan conmigo. Yo soy el arquitecto Fabio Liscano, el arquitecto Sergio Tapias, la ingeniera de telecomunicaciones Dolly Smith Flores y la arquitecta Jimena Ayala. Entonces nosotros tenemos un tema que es muy parecido de pronto entre los temas que se han tratado en la tarde de hoy con el tema anterior, sobre todo en análisis urbano. Nosotros manejamos un tema que es confort urbano desde lo que es la innovación, la sostenibilidad en el espacio público. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que venimos desarrollando? Venimos desarrollando una ciudad en vida digital, es análisis sobre todo en el tema de confort térmico, análisis de estados de caso que hacemos nosotros en la ciudad de Bucaramanga. Aquí, por ejemplo, este año venimos trabajando con la Universidad de La Salle en México y con la Universidad Javeriana de Bogotá, aquí mismo en Colombia. Este es el equipo interdisciplinar que viene trabajando con nosotros, haciendo estos análisis urbanos, y resaltamos que en esta oportunidad, después de venir trabajando más de 5 años con academias, venimos trabajando con la Alcaldía de Bucaramanga, en la Secretaría de Infraestructura. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Pues todo el estudio que venimos realizando no lo estamos dejando pues en libros, en el papel, sino lo estamos aplicando a casos reales con la alcaldía, mostrándoles nuestros resultados y ellos tomando medidas precisamente para la mejora continua del diseño en el espacio público. Estos son los 5 últimos años que hemos trabajado en el análisis del efecto de isla de calor en el espacio público, los lineamientos de los manuales que hemos logrado desarrollar y los aliados que en todo este proceso hemos logrado tener, internacionales en Suiza, en España, empresas privadas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es importante en este trabajo? Que nosotros lo hacemos de manera muy intuitiva con investigadores y estudiantes. ¿Cómo entran los estudiantes acá? Nosotros tenemos jóvenes investigadores de las facultades de Arquitectura y Telecomunicaciones y semilleros que vienen, en el caso del semillero que yo estoy liderando, se llama TERSO, Territorio Social Sostenible, donde hacemos lecturas sostenibles del territorio, estudios orientados al diseño de sostenibilidad de vivienda y espacio público, y se generamos herramientas para esto. Entonces, aquí ustedes pueden ver algo de las mediciones que nosotros hacemos, los equipos que usamos, los cuales han surgido patentes precisamente de estos equipos para la medición, ya que nosotros hacemos simulaciones en espacio público del efecto de isla de calor. ¿Qué hemos encontrado? Que muchos de los software que a nivel internacional se usan tienen indicadores que no son propios, son indicadores de otras latitudes, de otros continentes, de otros países. ¿Sí? Por ejemplo, el software que estamos usando que nos permite realizar una caracterización más detallada se llama Envimed y es un software alemán. Este software sí nos permite tener con estos equipos que hacemos mediciones de calor, radiación solar, humedad, temperatura, meterlos en ese software para tener realmente simulaciones más precisas y exactas a nuestras latitudes, como por ejemplo las del Ecuador, que estamos nosotros en Colombia. Entonces, de esa manera los estudiantes se dan cuenta de la prueba científica real del aplicativo que nosotros venimos desarrollando. En los últimos 5 años hemos hecho un trabajo en Bucaramanga en más de 8 parques del área metropolitana. Hemos desarrollado análisis sobre zonas de barrios en el norte de la ciudad, que es una zona marginal, y hemos trabajado el año pasado toda la caracterización de la zona centro de la ciudad. Este año
venimos, son los 8 parques que hemos caracterizado, ahí se ven algo de esas simulaciones en la zona centro, principalmente de la ciudad de Bucaramanga, y la caracterización que se hace también de la línea del tiempo. Estos son los últimos 20 años, digamos, que se han logrado caracterizar cómo ha sido el crecimiento desde 1900, digamos que 20, 1910, y desde ahí hemos logrado caracterizar cómo es la morfología de la ciudad, la trama urbana antigua, el desarrollo del resto de las tramas urbanas de la ciudad, localización de zonas marginales en zona de informalidad, y hacemos toda una caracterización con los estudiantes en el espacio público, mirando realmente cuáles son las actividades que se hacen, cuáles son las problemáticas que se presentan, cuáles son los problemas a nivel de movilidad, de espacio público y de sociedad. Y logramos que se haga una caracterización mucho más detallada en los espacios como este que es el Parque Santander, una zona centro administrativa de la ciudad. Caracterizamos los materiales. Eso nos permite que cuando hagamos la simulación con los software, pues se haga de manera mucho más detallada, capa por capa, digamos que en las vistas satelitales que se logran tener de los proyectos. Y aquí ustedes pueden ver en la parte superior cómo hace 5 años, por ejemplo, venimos desarrollando esas simulaciones en el Parque Santander y se logró una innovación muy interesante en ese entonces de cómo hacer esas mediciones, y en la parte de abajo pueden ver la evolución hasta del mismo software que el año pasado logramos esas mismas variables en el mismo espacio público, pero ya viendo una, digamos que, desarrollo mucho más detallado de los materiales, del espacio y cómo esto afecta realmente los efectos de isla de calor. Entonces, esto nos genera unos lineamientos de caracterización en temas de movilidad, de desarrollo local de las potencialidades, integrando de manera interdisciplinar todo el tema de residuos y biodiversidad, mirando los lineamientos de desafíos urbanos en el borde de la centralidad que tenemos de polígono de estudio, y en la conexión ambiental del espacio público con los ejes propuestos de desarrollo dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces ahí se logra dar respuesta puntual, real, en los espacios públicos de la ciudad, y que nuestros estudiantes ven la aplicabilidad de lo que están viendo en el aula a lo que logran en el desarrollo de investigaciones como esta, aplicadas a softwares mucho más detalladas, con trabajo interdisciplinario con ingenieros, con mediciones, con indicadores, que pues los enriquecen mucho más a la hora del desarrollo de su carrera profesional. Entonces acá tenemos las matrices que se lograron desarrollar en el materia ambiental, social, productiva, mostrando cómo el sistema natural y urbano tiene unos componentes muy bien identificados, y lográbamos mirar cuáles eran las potencialidades de ese desarrollo, mirando las necesidades sociales reales y cómo podíamos enfocar económicamente la producción de energías alternativas, equipamientos económicos, clúster de desarrollos, potenciales en la valoración turística y ecosistemas innovadores. Entonces los resultados eran muy interesantes en el abastecimiento de las zonas que veíamos en el estudio, el desarrollo social y cultural dentro de la misma población, y ya desde el punto científico ambiental, el efecto de isla de calor que lográbamos identificar de qué eran las cosas que se podían mejorar en ese esquema que encontrábamos que no estaba logrando un desarrollo adecuado en el espacio público, el uso inadecuado de algunos materiales que pues en la práctica profesional, cuando nosotros lo revisábamos, encontrábamos que no daban respuesta a las necesidades, como por ejemplo las bancas en los parques de la ciudad están desarrolladas con unos polímeros de PVC que lograban unas temperaturas que superaban más de 10 grados a otros materiales como el concreto, la madera, la arcilla y demás en el espacio público. Entonces, cuando nosotros empezábamos a mirar esto, los estudiantes decían, ¿cómo es posible que en el diseño no tengan en cuenta esto a nivel real? Y veían ellos la necesidad de aplicarlo de manera correcta en sus proyectos desde la academia. Por eso este año tomamos la decisión, acerquémonos a las alcaldías, llevamos 2 años en ese proceso, y este año ya ellos dijeron, venga, queremos conocer los resultados, los trabajos que ustedes vienen haciendo, y ya 4 parques de la ciudad en este momento están siendo rediseñados, pero de manera correcta con los hallazgos que hemos encontrado nosotros en nuestros procesos de investigación. Esta es una bibliografía base que hemos logrado pues trabajar los últimos años, cada vez aumentándose más, y pues agradecer mucho la oportunidad, el espacio. Créanme que no es la primera vez que participo con la Universidad de Palermo en estos espacios que son muy enriquecedores. Dejo ahí mi contacto también para cualquier
duda o apoyo que pudiéramos de manera mancomunada seguir trabajando a futuro, ya que pues por este medio hemos logrado también a alguno de los aliados que les mostré anteriormente trabajar en estos procesos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Fabio. Gracias por compartir el proyecto, muy interesante. Vamos a pasar entonces a nuestros próximos expositores, que son Gonzalo Borsino y Emanuel Berdichevsky. ¿Qué tal? Buen día. Bien, ¿cómo andan? Ahora nos presentamos rápidamente, después doy yo la primera mitad y después Vertix da la segunda mitad. Presentamos la charla que hemos dado ya el año pasado en la exposición de videojuegos argentinos en la EVA, que es Hagamos Videojuegos. Es una experiencia alrededor de la pedagogía que llevamos implementando ya hace casi 4 años, 4 o 5 años, en los espacios de desarrollo de producción y gestión de proyectos en materias que tenemos en común en universidades como la Universidad Nacional de Escalabrín Ortiz, la Universidad Argentina de la Empresa, la UADE, el ITBA, que es el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, y otros espacios similares. Son experiencias centradas o materias centradas en desarrollos eh, formales del alumnado, que ya vienen quizás suelen ser en un segundo año, ya vienen con un trayecto previo de entendimiento de generalidades técnicas, de cómo diseñar, programar, hacer arte. Y esta es la primera experiencia donde tienen que no solo trabajar en un grupo más grande, suelen ser cinco o seis personas, con roles definidos, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero también es la primera vez que aplican su conocimiento con total libertad, porque les solemos dar muy pocas restricciones al momento de trabajar el qué hacer. Bien, entonces, algunos aprendizajes que obtenemos o que obtienen en este proceso justamente es empezar a medir las cosas que pueden y que no se pueden hacer en un tiempo delimitado. Eso es lo más complejo, ¿no es cierto? Tenemos por un lado la limitación de alcance, porque solo tienen 4 meses, no tienen un tiempo infinito, no tienen un exceso de posibilidades para trabajar. Y también intentamos motivar la creatividad dándoles un marco temático muchas veces. En el caso de la UNSO específicamente le damos un marco temático nacional para que hagan el juego que ellos quieren hacer, que surge de algún tipo de vinculación nacional. Han hecho juegos adaptando cuestiones de los simuladores, de la serie, han hecho juegos del Eternauta, han hecho juegos sobre las invasiones inglesas, han hecho juegos sobre eh, no sé, alguna figura histórica, sobre conceptos nacionales como ir a comprar al chino, ¿no? Como la idea que es más orientada a eso, como mucho más abierto y ambiguo. Eh, es válido, es una forma de orientarlos hacia una dirección. ¿Cómo construimos o cómo comenzamos a construir estos espacios? Primero que nada, en la primera clase les avisamos que van a tener que hacer grupos de 5 o 6 personas, pero en lugar de incentivarlos a que hagan los grupos desde cero, que ahí se hacen entre sus amigos, les invitamos a traer a la semana siguiente un prototipo de aquello que quieran explorar durante el cuatrimestre, para que los grupos se formen alrededor de ideas, para que los chicos se conecten alrededor de cosas que los convoquen y no alrededor de personas. Entonces, acá tenemos en pantalla 4 ejemplos muy diferentes, porque el prototipo puede ser algo digital, como el primer caso, que es un videojuego, era un videojuego visto desde arriba, sobre la Salamanca, ¿no? El infierno gaucho, que podías moverte, esquivar cosas. En el medio, que fue un prototipo que se hizo en la clase misma de los protos, donde el chico dijo, quiero hacer lo que llamamos como un XCOM, que es un tipo de juego por turnos de peleas de humanos contra extraterrestres. Y armó en un Excel, un tablerito y podía jugarlo a modo de prueba, justamente un prototipo, una prueba temprana de lo que es la experiencia que quiere apuntar el juego. El tercero es un juego de cartas que representaba una guerra gaucha, como una situación de esgrima gaucha, muy lindo, como que las cartas tenían ciertas habilidades y vos te ibas corriendo en un tablero. Y el cuarto es un juego de investigación tipo detectives, donde unías con un hilo rojo a los sospechosos de las pistas y ibas armando como una estructura. Era la segunda mecánica principal del juego, donde armabas justamente la relevancia del caso. Esto justamente lo que invita es que se generen espacios alrededor, como dijimos, de la idea y no de la gente. ¿Y por qué eso es importante?
Porque la gente tiene sus habilidades, tiene sus particularidades, cada gente tiene su especialidad. Lo que queremos es que empiecen a comprometerse con cosas que puedan justamente extender durante todo un cuatrimestre y no sea solamente, bueno, es un trabajo práctico más. Justamente les hacemos después pitchear, les hacemos después centrar esa idea, solidificarla y venderla, pensando qué es aquello que hace único a mi juego, por qué destaca mi juego, por qué mi juego no es como los demás juegos, qué tiene de diferente. Luego les pedimos que hagan un high level plan, que es una estructura de cronograma, una línea de tiempo, donde ya sabemos cuáles son las fechas de entrega previa, que son cada 2 semanas, y ellos tienen que dividir todo el trabajo de su proyecto, de su idea que quisieron vender, en esas instancias repartidas en el tiempo. De nuevo, son solo 4 meses. En este punto sirve bastante desmitificar algunos supuestos al momento de desarrollar juegos en este contexto. Muchos piensan que 4 meses es mucho tiempo, la verdad que no. Como ya vienen justamente de experiencias previas donde hacen juegos pequeños, experimentales, muy estructurados, pueden pensar que en un mes pueden resolver el juego y en realidad no. Para hacer un juego completo, prolijo, pulido, de interés, se requiere más tiempo. Entonces, inevitablemente empiezan a recortar cosas. Se chocan con la realidad de la comunicación. Cuando son grupos tan grandes, necesitan constantemente estar en comunicación. A veces piensan que con el chat alcanza, no alcanza. Y es parte del proceso, parte de la pedagogía del error, también en este caso, encontrarse cuando la comunicación falla y tienen que adaptarse a sus propias carencias. También la división de roles. Ocurre muchas veces que todo el equipo decide hacer todos los roles a la vez. Nosotros sugerimos que no hagan eso. ¿Por qué? Porque después empiezan a haber flaquezas en los roles y empiezan a haber acusaciones y gente que dice, no, pero yo no hice esto, pero esto le correspondió a otra persona. Y en ese ida y vuelta se genera justamente este espacio interesante para reflexionar sobre por qué cada uno tiene roles definidos. Y también la planificación hacia adelante, entender qué es lo que viene después para poder trabajar el ahora. Si no, no tenemos dónde pararnos. Luego tenemos diferentes etapas de entrega. Pasamos por un MVP al principio, ¿no? Como un loop básico del juego jugable, como algo dentro de todo estandarizado para entender más o menos hacia dónde quiere ir el juego, si es divertido, a un modo de prototipo avanzado. Pasamos por un alfa, con todas las mecánicas implementadas, todas las cuestiones jugables implementadas, pero sin pulido artístico y sin pulido en general, con bastantes errores. Y luego, al final del cuatrimestre, una beta ya con todas las mecánicas, con todas las partes del juego en sí como juego implementado, pasando luego a también lo que es el pulido artístico. El juego se ve como debería verse, se entiende como debería entenderse y se juega como debería jugarse. Y le dejo a Verdi, o este era inclusive mío también. Seguilo vos, Gonzalo. Bueno, luego que tenemos ahí un juego andando, en cualquier momento dentro de esa línea de tiempo donde tenemos el juego en momentos particulares, llega el momento de probar el juego. Porque ¿qué ocurre? Muchas veces los grupos no prueban nada hasta el final de la materia. Llegamos a última instancia, la materia no ha sido probada por nadie y empezamos a notar problemas, empezamos a hacer preguntas y ellos descubren en ese momento que el juego no se entiende, que el juego es confuso. Por eso invitamos siempre, o como en el caso de la derecha, a algunos expertos de la industria a que les den una devolución, o en el caso de la izquierda, a participar de espacios como en meetups, de encuentros, donde pueden intercambiar, mostrar su proyecto y también aprender viendo el proyecto de los demás. Porque no alcanza con mostrarlo en clase, porque mostrarlo en clase es muy superficial. Ellos no se suelen comprometer con los proyectos de sus compañeros y la realidad es que es necesario una motivación externa para incentivar, incluso en el caso de hacer un juego, es necesaria una motivación externa para incentivar el espacio de comunicación y de fluidez. Bien. Dentro de esta experiencia, al final generalmente les hacemos hacer lo que se llama un post-mortem, que es que se evalúen todo el proceso, no el resultado del juego, sino cómo fue el proceso. Y justamente ahí empiezan a surgir algunas experiencias, como por ejemplo, cuál es que tienen que ser un juego más corto, que siempre arrancan, la primera vez que pueden hacer un juego de punta a punta y piensan en un juego largo y tienen que ser más corto. Manejo mejor de los tiempos, elegir proyectos que les motiven, a veces hacen juegos, pero terminan por terminar la materia, pero no les gusta hacerlos y que tengan esta oportunidad en el aula de poder experimentar distintas cuestiones, distintas, poder presentar frente a un público, poder probar distintas mecánicas o creación de juegos, porque justamente después se enfrentan con la vida real y en el aula es donde deberían tener este entorno de prueba, ¿sí? Les hacemos reconocer que hicieron un juego, porque por ahí al terminar la materia me dieron una nota, pero no, hicieron un juego. Y ese juego significa empezaron a entrar a un mundo en el cual ese juego es un TP o es un portfolio. Si lo toman como un TP, el juego queda en el aula. Si es como un portfolio,
estos juegos empiezan a trascender el aula. Acá tenemos unos ejemplos en donde en la presentación final nos mostraron, vinieron con merchandising, con distintos objetos, que luego inclusive fueron utilizados por nosotros, los docentes, como referencias para futuras cursadas, ¿sí? Empezar a que se comuniquen con la prensa, que se comuniquen en eventos, que tengan una visión de negocios del juego. Es decir, no solamente es un juego, sino que es un producto que me brinda un portfolio y aparte lo puedo comercializar y en algún punto puedo vivir de ello. Y en esos casos tenemos algunos juegos que se fueron del aula y empezaron a trascender y empezaron a aparecer en tiendas comerciales de videojuegos. Ponemos ejemplos de juegos que salieron de nuestras cursadas y al día de hoy algunos inclusive siguen creciendo. Son el caso de Jason Shop y Untitled Parrilla Game y Furia de las Trenzas. Y en otros casos no salieron juegos de otras cursadas, pero sí los juegos trascendieron, perdón, los equipos trascendieron y empezaron a hacer juegos más allá de la cursada. El caso de Supai, que es un juego independiente que hace muy poquito publicó la demo y está levantando bastante buena crítica. Shadowbound, Untitled Parrilla Game, que lo vuelvo a mencionar. Inclusive les invitamos a compartir sus experiencias con distintas personas en eventos que ya son públicos. Es decir, que trascienden el aula y la materia deja de ser una materia y empieza a ser algo un poquito más profesional. Les enseñamos a emprender mediante la creación de un videojuego. Así que eso fue todo. Muchísimas gracias, sumamente interesante. Si nos quieren dejar algún dato de los juegos en el chat y el de ustedes, buenísimo también. Muchas gracias. Vamos a pasar a nuestra próxima expositora, que es Natalia Ocampo. Natalia, bienvenida. Hola, buenas tardes. Ya voy a compartir. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Ocampo. Soy docente e investigadora de la Universidad Católica Alejandro de la ciudad de Medellín. Mi tema de hoy es del residuo al relato de marca, cómo crear storytelling sostenible en la era del marketing digital sin caer en el greenwashing. Entonces, yo quisiera empezar como con una pregunta muy básica que es, o sea, ¿puede realmente un residuo convertirse en una historia de marca? Hoy vemos muchas marcas hablando de sostenibilidad, usando colores verdes, discursos responsables, pero cuando revisamos a fondo, no siempre hay como una coherencia detrás. Entonces, la pregunta que vi esta ponencia básicamente es, ¿cómo formar creativos capaces de construir relatos sostenibles reales sin caer en el greenwash? En el campo de la publicidad y el marketing digital existe una tensión clara que es, por un lado, la sostenibilidad se ha vuelto un valor de marca, pero por otro lado también muchas veces se comunica más de lo que realmente se hace. Entonces esto representa un reto formativo muy importante porque no solo se trata de enseñar a diseñar o hacer campañas, sino también de formar profesionales críticos, capaces de cuestionar y construir mensajes responsables. Este tema no surge solo desde el aula, sino que viene de un concepto mucho más amplio. La sostenibilidad se ha convertido en un valor estratégico para las marcas, especialmente en los entornos digitales. Sin embargo, existe una saturación de discursos verdes, entre comillas, ya que muchas veces no se sostienen sobre prácticas reales. Por eso se vuelve necesario formar creativos capaces de diferenciar entre comunicar sostenibilidad y realmente construir. De ahí surge entonces esa experiencia pedagógica donde el aula se plantea como un laboratorio creativo. Sostenibilidad no se trabaja únicamente como técnica, sino como un detonante conceptual. Es decir, el residuo se convierte en el punto de partida para pensar la marca, la narrativa y la comunicación digital. El proceso desarrolla cuatro momentos muy concretos. Primero está la exploración del residuo, o sea, entender su origen, su materialidad, su contexto. Luego la conceptualización de marca, es como qué historia puede surgir desde ahí. Luego viene la construcción del relato, que es el storytelling como el eje principal. Y finalmente la traducción a piezas digitales, que es cómo se comunica esto en redes en los formatos actuales, ¿cierto? Es un proceso, es crear un proceso que conecte lo material con lo simbólico. Y en este proceso el rol del docente cambia, ya no es quien da las respuestas, sino es quien acompaña, cuestiona y funciona las decisiones de los estudiantes. Se vuelve un mediador crítico que constantemente está preguntando, ¿eso que estás diciendo, o sea, en realidad es coherente con lo que estás queriendo hablar como marca? Y el estudiante
también tiene, obviamente cambia su rol, pasa de ser ejecutor a ser un estratega, que no solamente diseña, sino que investiga, conceptualiza, construye con sentido. Y empieza a entender que una marca no es solo estética, sino que es un sistema de decisiones, de valores y de poderes. ¿Qué se desarrolla en este proceso? Por un lado, las competencias técnicas como el pensamiento estratégico, el branding con propósito, la narrativa digital y la creación de contenido, ¿cierto? Pero más allá de eso, se fortalecen habilidades claves como la ética comunicacional y algo fundamental es que los estudiantes comienzan a entender que la sostenibilidad es una práctica real y no una tendencia visual. Eh, por ejemplo, para realizar algunos ejercicios, los estudiantes parten desde el residuo textil para construir un producto y a partir de ahí generar una marca, ¿cierto? No solo es diseñar el producto en sí, sino que a través de este se desarrolla el concepto, la identidad visual y la narrativa digital. Lo interesante de todo es que el valor no está realmente en el objeto final, sino en la coherencia que hay entre el proceso, la historia y la comunicación. Y ahí también aparece un punto clave que es el greenwash, ¿cierto? Uno de los mayores aprendizajes de todo este proceso es reconocer que no toda historia sostenible es válida, ¿cierto? Si no hay coherencia entre lo que la marca hace y lo que comunica, el relato en general pierde ese valor. Entonces hay que enseñarles a comunicar sostenibilidad y se trata de enseñar también a cuestionar la realidad. Bueno, para cerrar quisiera como retomar la idea inicial, que es el reto no es solo transformar residuos en productos, sino transformar esos procesos en relatos de marca con sentido y sobre todo formar creativos capaces de construir marcas responsables, coherentes y relevantes en esta era del marketing. Porque al final realmente no se trata de lo que las marcas dicen, sino de lo que las marcas realmente representan. Por eso cuando, como frase final, les digo que cuando el proceso es real, el relato realmente no necesita exagerarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Muy interesante el proyecto. Te invito a que nos dejes en el chat algún contacto también. Claro que Vamos a pasar a nuestra próxima expositora, que es la última. Ella es Julieta Ventivenga. Julieta, bienvenida. Buenas tardes. Y cuando gustes, puedes comenzar. Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Julieta. Primero quería agradecer a la universidad por este espacio y quiero destacar, me parece, la diversidad, ¿no? De los que estamos acá y de los representantes de muchos países. La verdad es que estoy asombrada y agradecida por el espacio. Y bueno, yo vengo a trabajar más desde el lado de la política educativa y trabajar todo lo relacionado con educación emprendedora. Y la verdad es que muchos de los proyectos que presentaron acá discuten con lo que yo voy a traer. Y eso me encanta. Me encanta que lo puedan poner en tensión y que podamos ir viendo justamente esto, ¿no? Qué ideas van cambiando y qué tantas otras siguen estando y por dónde podemos ir generando esos cambios para poder afianzar un modelo distinto de educación financiera. Bueno, por empezar, como les comentaba, mi idea es trabajar desde el campo de la política educativa y me vengo preguntando hace rato cuál es la perspectiva predominante al momento de hablar de educación emprendedora. Y me encuentro con que cuando uno analiza los diseños curriculares, podemos ver que hay una mirada tecnicista, una mirada en la cual se trabaja primero en los últimos años de las escuelas secundarias, por lo menos en Argentina, y se trabajan desde nociones técnicas como simulación de empresas, como cálculo de costos, fijación de precios, estimar la rentabilidad. Y también se incorporan algunas nociones o habilidades vinculadas a la comercialización. Incluso se crean ahora carreras nuevas universitarias como marketing, marketing digital, y se empiezan a trabajar con conceptos como branding, benchmark y todos estos. Lo que hace es que lleve a los estudiantes hacia un lenguaje práctico, hacia un lenguaje del mundo productivo contemporáneo que se entienda, con un énfasis puesto en el vender. O sea, encuentro en esta forma de cómo se estructura la secundaria y la educación secundaria con una limitación estructural. O sea, se plantea desde el lado del cómo vender antes de mirar el cómo resolver alguna problemática para poder entablar un emprendimiento. Se plantea más desde cómo continuar algo que ya está a cómo pensar nuevas formas de emprender.
Y es desde ahí donde estuve analizando un poco con qué nos encontramos, cuáles son las características y muchas veces los emprendimientos o escolares o de estudiantes que recién egresan están concentrados en muchos rubros y tienen por lo general baja diferenciación. Están relacionados con la formación, en muchos casos técnicas que salen e intentan trabajar de eso o generan recursos a partir de la misma necesidad y las oportunidades con las que encuentran en el entorno. Entonces, lo que vengo a plantear acá, y creo que muchas de las exposiciones que se trajeron y muchos de los trabajos que se vienen haciendo lo abordan en profundidad, es poder empezar a pensar en emprender o el concepto de emprender, enseñarlo de otra forma en las escuelas, abordarlo de otra manera. No trabajarlo desde el lado de emprender como una forma de juntar dinero, ganar dinero, sino poder empezar a aprenderlo como una habilidad para observar, para ver el entorno, para poder identificar cuáles son los problemas relevantes y poder generar soluciones y que esas soluciones se puedan monetizar, porque no estamos hablando de que se generen soluciones lindas y hermosas para la comunidad, sino que quienes encaren estos procesos puedan realmente vivir de esto, entonces puedan monetizarlos. Y es acá donde lo que busco es desplazar este punto de partida que tiene que ver con cómo podemos pensar y de qué manera podemos acercarle a nuestros estudiantes esta problemática para que repiensen a su comunidad, repiensen cuáles son las necesidades insatisfechas, repiensen cuáles son las tensiones que tienen en su entorno. Uno lo puede pensar de manera contextual y chiquita, el barrio, la comunidad, o también lo puedes pensar a nivel global, porque hoy por hoy necesidades son muchas y poder empezar a pensar de qué manera ese problema que yo veo puede ser una solución y esa solución va a ser mi producto o mi servicio a vender y a monetizar. Entonces, lo que se busca es generar en algún punto un proceso de investigación, es casi un ejercicio técnico, ¿no? Formulémonos la pregunta, delimitemos cuáles son esos objetos que faltan, cómo los puedo construir, de qué manera los puedo construir, porque también es cierto que cada vez las problemáticas son más complejas y requieren soluciones más complejas. Y creo que hemos visto hoy justo acá varias que vienen a resolver eso, a pensar de qué manera podemos encontrar soluciones a problemas complejos. Y un punto que me parece importante, que es para mí el punto de base, es poder trabajar la diferenciación entre educación financiera y educación emprendedora. Si tienen objetivos diferentes, a mí es importante destacar que la educación financiera se orienta a los hábitos, a las capacidades que tenemos en la gestión del dinero y que este es un tema que debería abordarse desde temprana edad. Hoy por hoy, recién en Argentina se está incorporando a nivel nacional la educación financiera de manera transversal en proyectos pilotos. Es cierto que hay algunas provincias, creo que son 6, que ya tienen alguna legislación, pero la implementación es lenta. ¿Por qué digo que son dos cosas que van en paralelo pero a la vez de la mano? Porque por un lado tenemos que saber cómo gestionar nuestro dinero para después poder comenzar con una educación emprendedora que busque justamente cómo generar estas iniciativas, cómo generar oportunidades, cómo pensar soluciones y después cómo calcular, sí, ir a lo que ya vemos, cómo calcular los costos, los gastos y poder salir y emprender y poder vivir de esto. Entonces, considero que son herramientas complementarias que deberían pensarse en conjunto. Entonces, pensándolo a nivel de sistema educativo, lo que planteo es justamente un problema de la temporalidad que tenemos, por lo menos en Argentina, no sé qué pasa en los otros países y me encantaría saberlo, y es que en Argentina incorporamos los contenidos muy tarde. O sea, tenemos limitaciones normativas por un lado en relación a los diseños, que algunos de a poquito se van modificando, pero a la vez empezamos muy tarde a trabajarlo. Entonces, lo que genera es una tensión pedagógica, donde los estudiantes tienen muchos contenidos concentrados en la última parte de la secundaria, por lo general los últimos 2 a 3 años, y donde tenés que poder llevarlos a la práctica, poder abordarlos eh, y trabajarlos en conjunto, o sea, poder conceptualizarlos, asimilarlos, implementarlos en menos de 2, 3 años. Entonces, lo que justamente
quería plantear acá es la necesidad de que se repiensen estas formas, se pueda haber una incorporación temprana y progresiva de la educación financiera como una herramienta fundamental para pensar la educación emprendedora. Y ya para terminar y hacerlo cortito, que sé que estamos todos cansados, poder pensar estos nuevos criterios y estas nuevas formas de pensar nos va a dar tiempo para que podamos poder pensar por proyectos, poder pensar con un pensamiento crítico, poder evaluar la sociedad, poder preguntarnos para poder generar esas respuestas y una vez que las generemos, armemos esos dispositivos que nos permiten generar productos y servicios que luego sí van a ser monetizados, pero nos permite pensar en un proyecto, en un emprendimiento que sea sustentable, que se mantenga en el tiempo y que permita a los estudiantes comprender no solo los conceptos claves y técnicos, sino poder tener la habilidad de una vez que salgan, no incorporarse a algo que ya está, sino poder pensar un emprendimiento y si ese emprendimiento no funciona, tener las herramientas para poder pensar otro. Así que con esto, súper cortito, quiero agradecer el espacio y ahí dejo mis datos de contacto y me encantaría si alguien de la región que esté trabajando en educación financiera y emprendedora se pone en contacto, sería genial para hacerlo en conjunto. Muchísimas gracias, Julieta. Sí, Gracias. por favor, déjanos el contacto en el chat, algún link de lo que desees. Bueno, Julieta fue nuestra última expositora. Bien, la verdad que en principio les quiero agradecer a todos por haber compartido sus proyectos, sus inquietudes, sus investigaciones. Es un orgullo formar parte de este espacio que reúne a docentes como ustedes que son excelentes divulgadores y que vienen a compartir el trabajo que hacen arduo también. Así que de parte del Congreso de Interfaces, de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, agradecidos porque nos acompañaron hoy y los invitamos también a participar el año que viene. Antes de finalizar, les quiero comentar que a quienes participaron en esta comisión les van a estar enviando un mail con las indicaciones para la presentación de artículos académicos con vistas a su posible publicación en la revista Reflexión Académica en Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Es una publicación que tiene alcance latinoamericano y se edita desde el año 2000. Así que bueno, los esperamos el año que viene y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos.